Bien, vamos a hacer el ejercicio 17 del tema 3 para seguir viendo condensadores. El ejercicio 17 del tema 3 nos deja un circuito de este tipo. Una fuente de voltaje con una resistencia que va a dar a dos cosas en paralelo. Un condensador y una resistencia 2. Esta es la R1 y esta es la R2. Y se vuelven a juntar al extremo de la fuente de alimentación. Vale, entonces se pone un punto donde se interconectan cables, ¿vale? Si se cruzaron dos cables y no hubiera un punto, supuestamente esos dos cables no están conectados. Entonces tenemos que hallar en este circuito, tenemos que hallar A, la constante de tiempo del condensador, B, la diferencia de potencial final en extremos del condensador, y C, la intensidad en R1 y en R2 para los siguientes tiempos: tiempo igual a 0, tiempo igual a 0,5 segundos y tiempo igual a infinito. Bien, entonces así explicamos más conceptos de los condensadores. A ver, los datos que nos dan son que la R1 son 4 kiloohmios, la R2 son 6 kiloohmios y el condensador son 100 microfaradios y la fuente de voltaje es de 30 voltios. Vale, lo voy poniendo aquí, 30 voltios. Estos son 4000 ohmios. Estos son 6000 ohmios. Estos son 0,0001 faradio. ¿Vale? Entonces, para calcular la constante de tiempo es tau, que es R por C. ¿Pero qué R hay que coger? Bien, pues en este caso hay que hacer la R de Thevenin. Y la R de Thevenin sabemos que es un circuito así, ¿vale? Y así. Esta sería la resistencia de Thevenin. ¿Y qué vamos a poner en los extremos del Thevenin? Este sería el voltaje de Thevenin. En los extremos del Thevenin ponemos solo el condensador. Bien, entonces para hacer esto nos venimos aquí, ¿vale? Y vais a ver. Si yo quito el condensador y digo que estos son los bornes A y B, ¿no? De aquí es donde quito el condensador, de A y de B. Entonces, ¿qué resistencia hay entre el punto A y B? Pues entre el punto A y B vamos a tener esto. Pongo el punto A, ¿vale? Y del punto A saldrían dos ramas, una hacia allí y otra hacia aquí. Esta la hemos quitado, ¿vale? Entonces pongo dos ramas. Este es el punto A y pongo las dos ramas. En una rama pongo la resistencia 1 y en la otra rama pongo la resistencia 2. Y al final de la resistencia 2 llega a B y al final de la resistencia A1 llega a B. Porque cuando se calcula la resistencia de Thevenin no se tienen en cuenta las fuentes de voltaje, ¿de acuerdo? Entonces, la resistencia total va a ser igual al inverso de la suma de los inversos. ¿Vale? Que es igual a 1 entre 6 más 1 entre 4. Entonces esto da, lo pongo por 12, 12 serían 2 sextos más 3 doceavos, perdón, 2 doceavos más 3 doceavos, que sería igual a 12 quintos, que es igual a 12 entre 5, 2,4 kilo ohmios, ¿vale? Que sería igual a 2400 ohmios. Y esa es la resistencia de Thevenin. Y el voltaje de Thevenin es el voltaje de aquí a aquí, teniendo en cuenta las fuentes de alimentación, las fuentes de voltaje. Entonces, ¿cómo se hace?
Si quitamos el condensador nos queda un circuito tal que así. Tenemos la R1, aquí tendríamos el punto A, tenemos la R2, aquí tendríamos el punto B y así, y 30 voltios. Entonces esto es un divisor de tensión. El divisor de tensión, toda la tensión, los 30 voltios van a caer entre las dos resistencias, ¿de acuerdo? Es como si pusiéramos así. R2, R1, y queremos medir la tensión aquí, sabiendo que le aplicamos 30 en total. Entonces sería 30 voltios entre la suma de las dos, R1 más R2, por la que queremos calcular, R2. Entonces esto nos da que es 30 entre 6 más 4, 10 kiloohmios por 6. La R2 son 6 kiloohmios. Kilos con kilos se va y queda 30 entre 10, 3 por 6, 18. 18 voltios. ¿Entendéis? Eso es la resistencia de Thevenin, 18 voltios. Entonces, hay que hacer los cálculos en base a estos dos datos, ¿de acuerdo? Porque tenemos la tensión aplicada a extremos del condensador y la resistencia que sufre el condensador, por así decirlo, ¿vale? Entonces, la diferencia de potencia al final en el extremo del condensador va a ser 18 voltios, porque cuando el condensador se cargue del todo, como máximo va a alcanzar el voltaje de Thevenin, que es 18 voltios, porque es el voltaje aplicado a extremos del condensador. Y ahora vamos a ver la intensidad en R1 y en R2 para tiempo igual a 0, tiempo igual a 0,5 y tiempo igual a infinito. Entonces, ¿cómo se halla eso? Bien, para un tiempo igual a 0, el condensador está descargado, ¿vale? No lo tenemos en cuenta. Entonces, la corriente que va a haber máxima, antes de que se bifurque aquí, ¿vale? Vamos a ver si yo me entero bien. Entonces hasta aquí lo hemos entendido, ¿no? El voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin. Resistencia de Thevenin. Bien, entonces ahora vamos a ver cómo hallamos las cosas. Entonces, sabemos que como estas dos ramas están en paralelo, esta del condensador y esta de la resistencia, el voltaje que hay en una va a ser el mismo que el voltaje que hay en otra. Entonces, si hallamos el voltaje al que se carga el condensador, sabremos el voltaje que hay en la otra rama, ¿de acuerdo? Entonces vamos a calcular el voltaje que alcanza el condensador para los tres tiempos, para tiempo igual a 0, para tiempo igual a 0,5 segundos y para tiempo igual a infinito. Entonces la fórmula es voltaje es igual a voltaje final, que sería 18 voltios, ¿vale? Más voltaje inicial, que sería 0 voltios, menos voltaje final, que es 18 voltios, por E elevado a menos T entre tau. Entonces, primero tenemos que hallar tau, que tau lo podemos hallar ya con los valores que teníamos. Tau sería la resistencia de Thevenin, que es 2400 ohmios, por la capacidad del condensador, que es 0,0001 faradio. Entonces esto es igual a 0,24 segundos. Sería una constante de tiempo, ¿vale? Tau es 0,24 simplemente, pero esto sería una constante de tiempo. ¿De acuerdo? Bien, entonces tenemos la constante de tiempo. Vamos a ver. Para tiempo igual a 0, esto quedaría voltaje es igual a 18 más 0 menos 18 por E elevado a menos 0 entre 0,24. Entonces 0 entre 0,24 es igual a 0. E elevado a 0, cualquier número elevado a 0 es 1. Entonces 1 por menos 18 es menos 18, que esto sería igual a 18 menos 18, que es igual a 0 voltios, ¿vale? Entonces, para tiempo igual a 0, el condensador va a tener 0 voltios. Es decir, que aquí, en el punto A, ¿vale?, va a haber 0 voltios. Es decir, que la corriente aquí, si aquí hay 0 voltios, porque, por así decirlo, esta es la masa, ¿vale? Y aquí hay 0 voltios todo el rato, y aquí vamos aplicando 30. Entonces, de aquí hay, la diferencia que hay es de aquí 30 a aquí 0. Pero aquí hay 0, entonces de aquí a aquí hay 0. Como no hay diferencia de potencial de aquí a aquí, no va a haber corriente ni por R2 ni se va a cargar el condensador. Entonces toda la corriente que va a haber va a ser únicamente en R1.
de 30 a 0 voltios, ¿entendéis? Porque de 0 a 0 voltios no va a haber corriente en un primer momento. Entonces, para el tiempo igual a 0, la única corriente que va a haber va a ser en R1, que va a ser 30 voltios entre R1, que es 30 entre 4000, que es igual a 7,5 miliamperios. Y en R2 no va a haber ninguna corriente, 0 amperios, ¿vale? Ahora vamos a ver para tiempo igual a 0,5 segundos. El voltaje va a ser igual a 18 más 0 menos 18 por e elevado a menos 0,5 entre 0,24. Entonces vamos a hacerlo. 0,5 entre 0,24 es a lo que vamos a elevar e. E por 18 negativo más 18 es el voltaje que vamos a tener en 0,5 segundos, que es 15,70 y aproximadamente 6 voltios, ¿vale? Entonces, eso significa que aquí, en el punto A los 0,5 segundos va a haber 15,76 voltios. Entonces, de aquí a aquí va a haber una diferencia de 30 menos 15,76 voltios. Y de aquí a aquí va a haber una diferencia de 15 menos 0,76 voltios. Es decir, que en la resistencia 1 va a haber 30 menos 15,76 voltios entre resistencia 1 y en la resistencia 2 va a haber 15,76 menos 0 porque sería la diferencia entre R2. Y eso nos da 30 menos entre 4000 es igual a una corriente de 3,6 amperios prácticamente, miliamperios. Y en el otro es entre 6000 nos da a 2,6 miliamperios, ¿vale? Entonces vamos bien, 3,5 más 5, 7, vale. La diferencia, la corriente que no circula ni por R1 ni por R2 es la que está cargando el condensador. Ahora, para tiempo infinito, el condensador va a estar cargado, es decir, que en este punto va a haber 18 voltios. Entonces 30 menos 18 entre la resistencia 1 va a ser la corriente que curra por la resistencia 1, que será 30 menos 18 entre 4000 es 3 miliamperios. Y la corriente que va a circular por R2 va a ser 18 menos 0, porque es la diferencia de potencial que hay de aquí a aquí. Aquí hay 18 voltios y aquí hay 0 voltios. Entonces la diferencia es 18. 18 menos 0 entre R2, que es 18 entre 60.000, entre 6000, que es 3 miliamperios. ¿Vale? Y así es como se resuelve este ejercicio.